Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto darles una vez más la bienvenida a Fix Rugby. Hoy para hablar de mucho rugby local y para eso trajimos un gran invitado que es reincidente aquí en Fix Rugby. Ya lo vamos a presentar, pero antes hay que darle la bienvenida a Rodo de Mula. ¿Cómo estamos, Rodito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espectacular. Nada, haciéndole homenaje al Día del Niño que se viene el domingo, ¿no? El domingo vamos a tener el Día del Niño y a los niños se les puede regalar un puzzle para que armen por lo general. Y bueno, nada, vamos a estar armando un poco el puzzle de lo que es el staff de los Teros nuevo que se ha dado a conocer esta semana. Así que nada, presentemos al reincidente invitado y después empecemos a armar ese puzzle para el Día del Niño. Totalmente, vamos a darle la bienvenida a Seba Perona. ¿Cómo estamos, Seba? ¿Todo bien? Bueno, encantado. Lo felicité al principio por el programa. No sé si que yo reincida habla muy bien del programa. No, al revés, sí. Pero bueno, hablemos de lo importante de estos días. A ver, si estás acá de vuelta es porque primero que rindió el anterior y porque siguen habiendo mucha tela para cortar del rugby de clubes, del cual ya vamos a estar hablando, pero antes, como decía Rodo en el arranque, hubo mucho movimiento en las últimas horas en la Unión de Rugby del Uruguay, en el rugby uruguayo y particularmente en los Teros con el cambio de staff. La semana pasada hablábamos de la salida de Rodolfo Ambrosio y de Chipi Figaro y en las últimas horas se confirmó la llegada del masivo staff técnico que presentó la URU para conducir a los Teros, encabezado por Guzmán Barreiro, secundado por Joaquín Caco Pastore, con muchas caras nuevas en cuanto a la estructura del Charrúa, pero que son viejos conocidos del rugby uruguayo y del ámbito de la selección. Primeras sensaciones, Rodo, de lo que es este golpe de timón que dan los Teros. Si me preguntás a mí, yo lo compararía con que llegó la cuerda de tambores, ¿está? Por el volumen y por la tradición uruguaya que tiene una cuerda de tambores, ¿no? No hay nada más uruguayo que sentir una cuerda de tambores. Y bueno, nada, el staff de Uruguay tiene eso, ¿no? Tiene eso de arraigo de clubes, de gente que pasó por la selección, que pasó por momentos difíciles de la selección, que tiene gente que jugó mundiales, que tiene gente que vivió otras épocas y que, bueno, nada, todo eso junta un montón de voluntades a tratar de volver a traer a las raíces ese sentimiento de pertenencia de los Teros. Seba, ¿qué sensación te deja este cambio de timón? Primero saludar y con todo el respeto agradecer a Chipi y a Rodolfo y al staff, Gonza, Lucas y los muchachos que estuvieron en este tiempo, que con quienes nada más nada menos clasificamos al Mundial, generaron cosas muy buenas. Lo que pasa ahora me parece espectacular. No quiero detenerme, pero para mí la figura de Andrés Vilaseca como ex capitán de los Teros marca la jerarquía que se pretende tener. No creo que nadie de los que esté ahí haya regalado su imagen y su nombre para prestarse a algo que no sea serio, planificado, con un objetivo alto. Y la verdad que genera mucha confianza. Ya se siente una buena onda y un involucramiento de la familia chica del rugby del Charrúa, quiero decir. Hablo de la directiva, los funcionarios, todo el equipo de mantenimiento, de cocina, el staff administrativo, todo. La verdad que desearles lo mejor, son unos fenómenos todos, cada uno en sus clubes y lo que han dado por la selección. Y ni que hablar todo el equipo interdisciplinario, ¿no? Los profes, el staff de sanidad, logística, videos y demás. Pablo Paladino que se suma, un tipo de club muy exitoso en lo que hace para su club, el Cristian. No me quiero olvidar de nadie porque realmente es una cuerda de gente. Y la verdad que me parece un muy buen mensaje para que todos aprovechemos. No, repasemos rápidamente. Va Guzmán Barreiro como head coach de los Teros, ¿no? Alguien involucrado históricamente a All Christian. Caco Pastore como segundo entrenador, digamos, como mano derecha de Guzmán, involucrado a All Boys. Después viene como una cuerda ahí de Gastón Mieres, mundialista, jugador con centenares, muchísimos partidos de los Teros, de Lobos. Andrés Vilaseca, ni hablar, capitán de los Teros y emblema de la última generación de mundialista de los Teros, de All Boys. Paco Román, también mundialista con Uruguay, de PSG. Después tenemos al Lechón. Que va a estar. Sí, y a Fede Capó. Al Lechón que va a estar enfocado, tengo entendido, en la parte de line, que viene de Trébol, que también ha sido mundialista. Mundialista y entrenador de Teritos también en su momento. Tenemos a Federico Capó,
que viene de Carrasco Polo. Sí, que tuvo también su pasado de una generación de teros que no logró clasificar al Mundial, pero incluso que llegó a capitanear en algún momento a la selección en el proceso del 2007. Y bueno, y después tenemos la figura que nueva, digamos, que es la de Color Machea y Felo Berchesi, los dos de Carrasco Polo, que van a encargarse sobre todo de hacer un seguimiento de los jugadores que están en el exterior. Y después, bueno, nada, la vuelta, entre comillas, la vuelta de Santiago del Faro a los teros, ya que él estaba más que nada en el Seven, vuelve a lo que son los teros, con un pasado en Champañat, y de ahí así hacia abajo. Recién Seba mencionaba a Paladino también, que se suma, Paladino, que se suma al Ruma. Al Ruma en la parte de análisis de video. Vamos a tener 2 analistas de video. Ruma de cricket, Paladino de Hoy Cristian. Y bueno, nada, lo que amplía esa base de clubes en busca de volver a compenetrar y volver a meter los clubes hacia adentro de la selección y a volver a las raíces y a encariñarse con esta situación. A ver, yo un cortito, Rodo, con respecto a esto, me parece que está bueno destacar eso que vos recién mencionabas, el hecho de que tanta cantidad de clubes se vean representados en esto, porque son personas que no solamente que llegan con un pasado en los clubes, sino que hoy en día están involucradas en la vida de los clubes. Y a esto se suma, me parece que, y creo que es recontra importante, porque además me tocó ver los primeros días de entrenamiento de este proceso, y lo que se ve es que con la cantidad de gente que hay, más allá de que hay como decía Seba, un aire que se empieza a respirar diferente, como todo cambio de proceso, algo nuevo que comienza, empieza con más fuerza, con más impulso, con más ímpetu. La dinámica y el ritmo que tienen los entrenamientos por la cantidad de gente que hay involucrada, termina una unidad, empieza otra, termina una, se mueve para acá, y todo está preparado. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que hay involucrada preparando lo próximo que viene mientras ya están trabajando en otra cosa. Entonces hace que cada sesión de entrenamiento tenga un nivel de intensidad que es impactante respecto a lo que había antes. Y yo creo que para mí uno de los cambios más importantes que vienen con este staff y que lo veremos después con el correr del tiempo es, al haber tanta gente de tantos clubes diferentes, empieza a ampliarse la famosa base, en el sentido de, bueno, vos, ¿qué 2, 3 jugadores de tu club decís que podemos llamar, que podemos invitar, que podemos arrimar, traer? Vos, ¿qué 2 o 3 jugadores? Entonces, hay un montón de nombres y hay un montón de jugadores nuevos entrenando en el Charrúa, sumados a la base que tenemos de jugadores profesionales, que le da otra energía, que le da otra zanahoria, que venimos hablando tanto en estos últimos programas, a un montón de jugadores, de decir, no tengo que estar solo en el sistema profesional para jugar a los teros, puedo llegar, puedo tener mi lugar, puedo estar. Entiendo que van a haber distintos escalones de jugadores y de entrenamientos. Entiendo que hay jugadores que quizás no puedan cumplir con todos los entrenamientos, pero que sí puedan seguir estando en la órbita y seguir estando entrenando de mejor manera que en el club, para estar un escalón más cerca de ser un tero el día de mañana. Entonces, bueno, nada, creo que ese ampliar la base arranca con un staff amplio. Para ampliar la base precisas un staff amplio. Y bueno, nada, creo que un poco eso es lo que se está buscando. A ver, en una semana está el Sudamericano. No podemos pedir resultados en una semana. Ojalá que se den, pero tampoco podemos pedir resultados en una semana. Hay que estar tranquilo y paciente de que es un trabajo a largo plazo y que el objetivo final es el Mundial, que ya estamos clasificados el año que viene. Sí, y hablando de ampliar la base, ya en estos primeros días de trabajo, con las primeras sesiones de entrenamiento, lo que se pudo ver, sí, es varios jugadores que aparecían como una opción que se mantienen. Habrá que ver, obviamente, que después si se sigue manteniendo esta base de jugadores, ahora iban a ser liberados para jugar en los clubes, y habrá que ver la semana que viene cuando empiecen formalmente, pero hay varios jugadores que estuvieron en la ventana, en la Nations, que repiten, caso, por ejemplo, del Rulo Quigel, entre otros, que los habían llevado como, bueno, para tapar un agujero que se había armado en el momento por falta de jugadores de primeras líneas que estaban de baja, llegó y se quedó. Hay otros que empiezan también a aparecer, que incluso se vieron en las imágenes que difundió la URU en los primeros entrenamientos. Por ejemplo, Faustino Echegorri, uno de los primeras líneas más destacados del campeonato uruguayo, que hoy en día es reclutado para sumarse al sistema. Por ejemplo, Parodi, un jugador que venía del Seven, que nosotros habíamos hablado, ¿qué le falta a Parodi para estar considerado para el 15? Bueno,
está siendo considerado por el 15, está formando parte de los entrenamientos, entonces también habla de ese ampliar la base y no quedarse con esa lista quizás más reducida de jugadores, pensando en ni que hablar en lo inmediato, pero pensando en más adelante también. Sí, y sobre todo en verlos, en darle la oportunidad, en capaz que un jugador que en su club se destaca, vos le das esa chance y le despertás ese plus que para que se entrene más, para que lo haga más duro, para poder llegar mejor. Nada, para mí está tremendo esto de ver muchas caras de rugby local y sobre todo, yo te decía algo que me pasó a mí personalmente en PSG. Hay 3 chicos del club que están en esta lista yendo a entrenar, entrenaron estos 3 días, ayer estaban en la práctica del club, entrenando en el club, y van a jugar el sábado por el club. Exacto. Entonces, para los compañeros y para el club, lo que genera verlos venir a entrenar, ¿me entendés? Después de haber estado ahí. Y ellos vienen con otra motivación, ¿viste? Y con otra energía y con otras ganas de liderar, ¿viste? Y el club va a jugar el fin de semana con esos chicos en la cancha. Nada, es volver otra vez realmente a esas raíces de que el jugador pueda jugar en la selección y pueda jugar en los clubes. ¿Lo ves por ahí también, Seba? Bueno, no todos van a poder hacer eso. Sí, ni que hablar. No, bueno, siempre hablando de los que no contratados. de los no contratados, Digo, pensando que debutan cuando salga esto en 12 días, digo, hay que cuidar a los muchachos. Argentina 15, Chile 15 y Paraguay 15 son rivales duros. Uruguay no va a hacer experiencia con jóvenes, sino que va a continuar su preparación. Como primer parada, a mí me genera mucha ilusión el grupo de gente que vi el otro día. Estoy seguro que se van a sumar más. Voy a nombrar a uno. Cada vez que pueda, estoy seguro que se va a arrimar por lo menos a acompañar, como el chino que estuvo acá sentado el otro día. Son gente de rugby, son gente que ha pasado. Rodo, vos que sos un hincha de las anécdotas del pasado y de valorar lo que cuando las cosas no eran completas o no se tenía todo, y genera esa rebeldía en el ser humano, ese ser uruguayo rústico con las cosas incompletas, tratando de poner emoción en donde a veces faltan condiciones materiales o recursos. Y me parece que hay una generación entera que hoy es la que tiene 30 y pocos años para arriba, que es la que hoy tiene la obligación de liderar la transición, de dar testimonio de lo que pasó, de cómo se llegó hasta acá. Es un desafío gigante, ¿no? Me parece buenísimo, me parece ni que hablar Guzmán como líder del proyecto, un tipo muy organizado, con mucha experiencia, y también en un momento muy especial personal de él, porque estuvo o no estuvo. Entonces no me imagino solo el camino de acá al Mundial como un éxito, sino que me imagino que esto va a traer un derrame positivo hacia el M20, hacia la franquicia, hacia el Seven, va a haber más gente motivada, conociendo, hablando positivamente, involucrándose positivamente, la M18 hasta el femenino, y creo que en definitiva es lo que necesitamos. Siempre lo que hemos logrado, lo hemos logrado con muy poco y muy unidos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo gigante por cuidar eso y mantenerlo. Seba, ¿ves que esto que recién mencionabas, ¿no? el arrimar a gente que estuvo en esa transición del rugby pre-Charrúa, digamos, a lo que fue los primeros años de la construcción del centro de alto rendimiento, también sirve para que a estas nuevas generaciones que ya llegan con todas estas comodidades, bajarlas un poco a tierra y trasladarles todo lo que costó llegar a esto? Mirá, me sería muy cómodo, pero la verdad... No es fácil, no es fácil trasladarles a los pibes. ¿Sí? Y defiendo muchísimo a los chiquilines. Creo que son mejores deportistas que lo que éramos antes. No quita eso, y lo mismo la generación de heteros actual respecto a mis ídolos del 99, obviamente no se puede hacer comparaciones. Lo que digo es, los chicos viven el mundo que viven, el que nosotros les enseñamos, somos nosotros los responsables. Creo que hay que cuidar mucho este tema de valorar lo que tenés respecto a las diferencias anteriores, y nosotros lo vivimos con nuestros padres. No había televisión todo el día, o no había no sé qué, o no, mirá vos, valorá esto, que tenés 2 pares de campeones, antes había uno solo. No sé. Pero no te hace pensar lo que le pasa a los teros, y sí, antes no había agua, como contó el chino acá, y bueno, y hoy capaz que hay nueces y palta y todos los suplementos casi siempre disponibles, y más de un profe, etcétera. Lo que pasa que las exigencias son cada vez mayores. Los chicos no son malagradecidos, o no son de cristal, o no son no es que no tengan valores lo que los tenemos que nosotros acompañar a eso. Ese es mi pensamiento, con todo el respeto por lo que me merece. Y creo que esto mismo el desafío está en los liceos, está en las familias, está en los clubes. Está en los clubes. Hay clubes que tenían un juego de camiseta para 3 planteles, y hoy capaz que los detalles que se cuidan de imagen y de un montón de cosas son muchísimos más.
Así que creo que es algo en lo que estamos metidos, es el desafío, no debería ser diferente. Si lo que queremos es mejorar, debería suceder esto todo el tiempo y estar todo el tiempo adaptándonos y anticipándonos a la mejora. Soy muy optimista, la verdad. Para ir cerrando un poco este tema, a ver qué te parece, Agustín. ¿Podemos llegar a titular esto como la refundación de los teros? Sí, no tenga duda, porque creo que apunta a eso también. Creo que apunta a eso, a cambiar lo que había. O sea, y no porque lo que había no servía, sino porque creo que la intención es sacudir la estructura. Me parece que es la intención. Acá no se trata de un cambio de nombre porque no me gustaba cómo estaba jugando Uruguay. Creo que acá lo que se buscaba era precisamente esto. Era un sacudón grande en las raíces, en las bases, pensando en esta generación, pensando en el Mundial, pensando en lo que viene y pensando en que, y en esto me voy a apoyar mucho en una frase que dijo, me comentó un directivo de la Unión, y es que la selección sea el reflejo de los clubes. No es que antes no lo fuera, es que, y creo que nos pasa a todos cuando lo vemos, que hay como un distanciamiento entre los clubes y la selección. Y creo que está bueno que haya una intención por parte de la Unión de que los teros sean precisamente un reflejo de los clubes, un reflejo del rugby uruguayo, que los clubes se sientan parte de. Esto que vos recién decías, de los chicos que fueron al club, fueron a entrenar con la selección y volvieron al club a entrenar para jugar el fin de semana, genera eso, empieza a generar esa conexión de que los referentes del club, los que van tomando la bandera en el juego, en la práctica, en el entrenamiento, sean los tipos que después capaz que lo ves en la selección. Y algo más, no solo los jugadores. Los entrenadores que están en los teros, después de noche, van a entrenar en los clubes o forman parte de los clubes. ¿Me entendés? Sí, claro. Entonces, que muchas veces son los que terminan criticando el sistema. Entonces, no, y de repente te pasaba de pactar una práctica con los entrenadores de la selección y que después se cayera por algún motivo. Esto ya no va a pasar más. ¿Por qué? Porque los entrenadores de la selección después están en los clubes, son de los clubes. ¿Me entendés? Lo vas a ver y van a aportar a los clubes todo eso que van a ir trabajando. Tenemos nombre para la 20 también. Sí. Tenemos nombre para la 20, que creo que es importante porque es gente de mucha experiencia y que creo que es un lugar donde para tener mejores teros creo que hay que ir creándolos y armándolos con una buena base sólida. Y es parte también, ¿no? de todo este movimiento, de toda esta reestructura. Y son dos nombres que quizás al principio sonaban como, estos dos no están en este enorme staff de teros. Exacto. Pero creo que tanto Alejandro Nieto, que va a quedar como head coach de la 20, y Ivo Dubojic, que va a quedar como el segundo a cargo de la 20, son dos nombres de mucha trayectoria, de mucho peso, y que van a estar a cargo de un seleccionado que es importantísimo para ir desarrollando jugadores y que lleguen de mejor manera al seleccionado. Que les permite a ellos como entrenadores seguir desarrollándose dentro de un sistema de alto rendimiento y que le permite también a los chicos que están dando un salto enorme dentro de su desarrollo, tener a dos entrenadores que tienen su propia historia dentro del seleccionado, dentro del rugby uruguayo, y que como entrenadores también han crecido un montón en los últimos años. Creo que de Ale ni que hablar, pero también de Ivo, con todo lo que ha hecho con Peñarol, con todo lo que ha hecho con el Seven, hoy se posiciona como uno de los entrenadores de mayor proyección. Que los chicos puedan también empezar a absorber desde ese lado, me parece clave. Así que nada, creo que está bueno, incluso también de que se sepa con un tiempo importante de anticipación, sabiendo que obviamente ahora se viene el Campeonato Argentino Juvenil con los chicos del M17, M18, pero también pensando ya en el próximo M20. Entonces, que las cosas estén claras con tiempo le permite al staff trabajar con mayor anticipación, con mayor planificación, empezando a ver desde ya a los chicos que van a ser futuros M17, M18, M20, más allá de lo que veía la Uru, que los propios entrenadores empiecen a tener el ojo clínico ahí. Bueno, y ahora sí. Para eso trajimos a Sebastián Perona. Lo de ahora fue adornado. Sí, lo de ahora. Bueno, nada. En realidad. Antes, Rodo, sí. Déjame decirte a vos y a todos las recomendaciones de Brogo. A ver. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito.
También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la pista libre a Rodo para que empiece a preguntarle a Seba. No, en realidad, un poco Seba hoy tiró la de que otra vez lo habíamos traído. En realidad, hay una cosa que es clara. Vino cuando empezaba el campeonato y ahora que se terminó la primera etapa y que dejó mucha tela en el camino. Nada, creo que era un buen momento para volver a tenerte en el programa, para poder hablar de algunas cosas que han pasado en el Apertura, para aclarar, porque mucho se habla en las redes, pero poco se habla después en los programas. Entonces, para aclarar algunas cosas, para poder seguir después con el Clausura para adelante. ¿Qué balance hace Seba de lo que fue la Apertura? Bueno, primero, como todos, yo me acostumbro a hablar con ustedes fuera de los ámbitos formales y orgánicos, y no es algo que termine de entender que deba ser así, de que tengamos que comunicarnos todos con todos a través de la tele. Lo digo abiertamente y agradezco profundamente a todos y cada uno de los que hablan de rugby. No todas las discusiones tienen por qué ser públicos. Así a los que hablan mejor, más les agradezco, pero a los que no hablan bien o no obviamente no coincidimos o no coinciden, también me parece súper importante, ni que hablar es parte de lo que cada uno puede hacer. Lo que sí no me canso de repetir es que toda la gestión de laburo, que no deja de ser una gestión de organización con parámetros y un marco de funcionamiento como el de cualquier organización, no digo empresa porque no es con lucro acá, pero tiene ámbitos orgánicos, tiene documentos, tiene ámbitos como las reuniones de delegados, tiene ámbitos como las asambleas de fin de año de delegados de clubes para la memoria, el balance, tiene ámbitos de planificación de los temas. Entonces, aclarar cosas y hacer balances públicos me encanta, pero no quita que en realidad hay balances que son en el grupo chico con los directamente involucrados y eso le doy un valor especial. Yendo al punto de tu pregunta, felicitaciones a los dos clubes finalistas por el espectáculo impresionante que dieron en el Charrúa el 18 de julio. Una vez más, no nos extraña a nadie, no son solo dos clubes, sino son dos comunidades muy marcadas por lo masivo de sus colegios. Divino ver chicas, pibes que seguro que nunca jugaron al rugby, hinchando por su club. Nadie sabía cómo iba a salir el partido hasta el último segundo y lo mismo pasó en la final de Clausura pasado y lo mismo en la final del Uruguayo. Creo que debe ser divino vivir esta etapa como jugador de esos planteles hoy día, por la rivalidad que hay, por lo bien que están jugando, por lo que dejan, los planteos de los técnicos. Yo no sé ya de dónde sacan ideas y adaptaciones tácticas, pero en definitiva, afuera de la cancha creo que fue espectacular. Más allá de que se ponen algunas reglas de juego, como que no se puede tomar alcohol en el estadio, normas que pone la Intendencia, el tema de los fuegos artificiales, todo. La verdad que las dos parcialidades, una conducta ejemplar, nada nos extraña de eso. También las semifinales fueron en un marco muy lindo. ¿Qué es lo que pasó? Se disputaron 11 fechas, casi con total normalidad, no voy a esquivar preguntas ahora, Rodo, donde, bueno, claramente hay dos niveles marcados a nivel deportivo. Nosotros dos niveles, quiero decir, hay una tabla partida, está directamente atada a la cantidad de planteles que tiene cada uno, es un dato que marca, los que tienen 3 planteles consolidados, 4 o más planteles. ¿Partida en 2 o en 3? Partida en 2, en la tabla en 3. En la cancha capaz que en 3, pero la tabla está partida en 2. Ahí hubo a diferencia de otros años, tanto Círculo, PSG, no me acuerdo quién salió último ahora en la apertura, creo que PSG por medio punto, pero fueron rivales duros para cualquiera de los de mitad de tabla. No dio la sensación de que hubiera un equipo que se le iba a ganar por 70-80, si bien seguramente hubo resultados totalmente fuera de lo esperado, de 100 puntos, pero creo que son menos de los que podían suceder en otras etapas. A la medida que el campeonato crece en número y va a seguir creciendo, si quieren hablamos del año que viene después, obviamente estas diferencias van a estar. Así que bueno, acaba de empezar el Clausura, se dieron 2 fechas, vamos por la tercera, se viene una fecha de receso que todo el mundo necesita.
te paso la posta o me contesto solo. Respecto al calendario y las vacaciones en el medio, absolutamente de acuerdo con las críticas que hay arriba de la mesa. No queda bien, no estaba bien el receso previo a las finales, pero bueno, es la solución que se encontró entre los clubes y la URU para respetar la ventana de teros, para no jugar sin descanso, como hubo alguna propuesta colgada. O sea, los jugadores necesitan tener descanso cada 3, 4, a reventar 5 fechas. Miren el calendario y alguien capaz que tiene la varita mágica acá y plantea una solución diferente. Eso fue lo que se eligió dentro de lo posible y se disputó de esa manera. Creo que con las reglas de juego y los calendarios armados, todo el mundo sabía. Es un calendario que se presentó el 15 de diciembre. Así que todo el mundo sabía qué, cómo, cuándo se jugaba y se jugó y estamos en el clausura. Seba, hoy que tocaste un montón de temas, vamos a ir vamos a ir puntualizando en algunos. Tengo 3 o 4 más. No, está perfecto. Tiró todo y ahora hay que volver para atrás. Vamos a recoger alguna cosa. Yo me quedaron cosas, me quedó ruido, Claro. Mucho ruido me quedó. Yo quiero empezar por el tema, uno que tocaste recién, que fue el de la diferencia, el que la tabla estaba partida quizás en 2 o en 3. Eso, bueno, es un tema interpretativo. Como URU, ¿preocupa que esos resultados tan amplios entre algunos equipos y otros, esa distancia enorme que hay en juego y en los resultados, que después aparte se traduce en la tabla, exista? ¿Hay una idea de buscar una solución o es algo que depende de los clubes y se da naturalmente? No es que preocupe como URU, preocupa, sin duda. Y yo soy de los que creo que no va en la felicidad del jugador, en la felicidad del club o la motivación del club en ganar o perder. Lo que sí creo es que es más divertido si los partidos son más parejos y si cada uno juega en su nivel. Lo que pasa es que para que una liga sea competitiva, y hablo de cualquier deporte, en cualquier ámbito, se tienen que dar muchos factores. Se pasa en el top 14 francés. Hay siempre una falla en el hiperprofesionalismo que hace que 1 o 2 equipos no se hayan conformado bien y pierdan. Lo mismo en la Premier, lo mismo en Nueva Zelanda y lo mismo en el top 14 de Urba. Digo, es todo datos que están al alcance de la mano. Pasa en el fútbol uruguayo. Digo, no empiezan todos los equipos con la misma posibilidad de salir campeones o de ganarle a los grandes o de ganarle a los últimos campeones. No es verdad eso. Entonces, lo que sí está arriba de la mesa es que el campeonato tiene que ser atractivo y tiene que ser, además, por el deporte que tenemos nosotros, tiene que ser seguro. Para que sea atractivo, los clubes tienen que crecer solos, junto con la URU, junto con lo que necesiten para ser mejores. ¿Cuál es la perspectiva a mediano plazo? Y la verdad estamos muy limitados en número como para aplicarla, y cuando se aplicó los clubes no estuvieron del todo de acuerdo y prefirieron este formato que se está haciendo ahora hace unos años. Tendrían que haber 2 niveles, ¿sí? 2 niveles de 6, de 7, de 8 máximo, para que la mayor cantidad del año posible se juegue por niveles. Ahora, saquemos cuentas, si son 12/13 clubes, no da para partir 6 y 7 o 7 y 6, en definitiva harías algo tremendamente repetitivo, ¿tá? Pero sí se puede pensar en algo de medio año o de todos contra todos en un momento del año y el año y la segunda parte del año por niveles. Eso es un poco el camino a seguir. Si me preguntás cómo tendría que ser el campeonato 2029, creo que el mínimo de clubes para jugar una rueda es 8, y creo que me imagino un campeonato de primera división de 16 clubes en 2 niveles. ¿2029 de 8. 2027? No, lo digo como algo que no está armado, bien, pero que estamos caminando hacia eso, ¿no? Con 2 niveles, con 2 divisiones realmente bien armadas, se puede jugar. Hoy no se puede dividir 6 contra 6 y socialmente sería aburrido. Hay algo que va mucho más allá de los resultados en los partidos. Entonces, estamos lejos de eso todavía. Estamos con 13 clubes de nivel primera. Va a subir Lions el año que viene, van a ser 13. Entonces, hoy estamos con 3 cupos de clubes, que digo, perfectamente podrían ser algunos de los de primera A. No creo que salga de otro lugar los clubes, o combinados de clubes, que podrían terminar completando esos 16 clubes de primera. Obviamente, entre el 16 y el 1 sería bastante la diferencia, pero estamos hablando del 1 al 8 y del 9 al 16, con ascensos, con descensos, tal vez semestrales y no anuales, para que no sea tan dramático, pero bueno, en definitiva, donde se pueda ver algo más parejo. Y después hay un componente que tiene que ver con el rugby de los últimos años que estamos viviendo, los cambios en nuestro ámbito o en la sociedad, y es que el año está quedando tremendamente largo
para el esfuerzo de los jugadores y los técnicos. ¿Cómo cambió? Porque antes se hablaba de que el campeonato era muy corto. Absolutamente. Hace 10 años atrás se hablaba de que el campeonato era muy corto. Absolutamente, y está el componente de la cuota social. Antes se pagaban 6 meses de cuota en tu club, ahora por débito automático pagás 12, y a veces las cuotas no son nada baratas, y hay que tener actividad deportiva, pero no necesariamente el jugador amateur está preparado para las 25 fechas que hoy estamos planteando en el campeonato uruguayo, que es el máximo histórico que hemos tenido. Sumale 2 o 3 events en los que participa el club, sumale... dos o tres amistosos. En definitiva, la rotación, la cantidad de lesionados de los clubes influye para que no siempre se llegue. Bueno, hay clubes de 100 jugadores en los planteles y juegan 50, 60 por fin de semana. Entonces, me imagino el año que viene por el Mundial vamos a terminar bajando a 21 o 22 fechas. El año siguiente es probable que nos empecemos a estabilizar en 20, con estos otros componentes que no son campeonato uruguayo y que tienen que estar para completar la temporada. Te miro, Rodo, ansioso. Sí, no, porque no entraba la pausa, no entraba. Escucha, sin temor a equivocarme, como diría un vendedor ambulante, el promedio de puntos de diferencia entre 2/3 equipos de los de arriba y de los de la mitad para abajo promedia los 60 puntos de diferencia. Sí. Sin temor a equivocarme. No te equivocas. Mirá que estudió de muy Entonces, me parece que estamos lejos de decir que el campeonato fue un poco más parejo que otros años. Para arrancar. Es más, para mí fue hasta más desparejo que en cualquier otro año, porque me parece que hay dos que se cortaron, pero a varios cuerpos de distancia. También pasó eso. Uno terminó con puntaje perfecto, incluido los bonus, y otro terminó con puntaje perfecto. Solamente, ahí va, exacto. Yo te invito a que. Yo creo, y lo te invito a que hables con los dos clubes de abajo, a ver digo. cómo se sintieron este año, si más lejos o más cerca. Yo pertenezco a uno de esos. Por eso. Y te digo que Pero tú jugaste. no estamos mal lejos. Escuchá, vení. Estuvieron mucho peor. Pero digo. ¿Sabes? No. Sí. Pero Sí. más allá de eso. Yo creo que PSG estuvo peor el año pasado que este. De hecho, vos lo verás de adentro. de hecho, yo te estoy hablando con los equipos de ahí. De hecho, no sé, me recuerdo hoy seminario que nunca se comió 90 y pico. Se comió 100 este año. Claro. Entonces digo, me parece que creo en ese nivel estamos peor que el año pasado. Pero más allá de eso, yo sigo insistiendo, y para mí hoy un campeonato que se tornaría atractivo, y entiendo los clubes por qué siguen discutiendo eso, y para mí el mejor campeonato que tuvimos en un momento fue cuando se jugó una rueda todos contra todos. Los 6 de arriba jugaron un campeonato y los 6 de abajo jugaron otro en la segunda mitad del año. Pero la primera jugaron todos contra todos se midieron contra todos. Cosa que si vos decías, yo quiero jugar con los de arriba, tenías la oportunidad. Y fue un campeonato que fue parejo, que fue atractivo, un campeonato donde los de arriba eran parejos entre ellos, y los de abajo, y bueno, todos los partidos eran a ver qué pasaba. Después los clubes quisieron votar otro tipo de campeonato y jugar 2 ruedas, y se termina haciendo larguísimo. ¿Por qué? Y porque hay clubes que vos sabés que hay 4 o 5 partidos que estás 60 puntos atrás. Entonces terminás jugando ¿para qué? Para jugar contra los 6 de abajo. Ese es el atractivo, jugar con los 6 de abajo, que es cuando vos te medís, podés ganar, podés robar un punto, Entonces, yo no digo que todo el año sean los 6 de abajo y los 6 de arriba. Ahora, una rueda, todo contra todo, donde todos nos vemos las caras. Bueno, si quedaste en el sexto, vas a jugar con los de arriba el resto del campeonato. Si quedaste con los 6 de abajo, vas a jugar con los 6 de abajo. Lo ves como una Hay posibilidad. 3 millones de ideas de campeonatos. Es más, ahora con la inteligencia artificial hay 3 millones. Una. 3 millones. No, lo digo. Gente pensante, gente que la vive. No, bueno, lo que pasa es que hoy no vale decir, mirá que yo lo pienso todo el día. Pero esto lo proponen los clubes, lo propone la URU y lo votan los clubes. ¿Cómo se delinean este tipo de aspectos? Está perfecto. ¿Cómo se delinean este Gracias. tipo de aspectos? Porque también después viene la crítica y hay que saber. Obvio. Yo no tengo ni idea, lo pregunto, esto lo Las sugiere democracias, sugiere la URU y lo votan los delegados, lo votan los clubes, y el que tiene más manos levantadas sale esa propuesta. Y le sumo un ítem a lo que está diciendo él para así contestás los dos. ¿Sentís vos que los clubes realmente van y discuten realmente lo que pasa en el campeonato, o van y aceptan y después empiezan las quejas? Yo tengo tremendo, profundo respeto por todos los delegados y los tipos que gastan lunes, martes. Perdona que te lo diga así, y vos te parezca de respeto tenemos con todo. que es una respuesta políticamente correcta. Claro, de verdad te lo digo.
De verdad te lo digo, así como hay jugadores y entrenadores que están muriéndose de frío en los entrenamientos, hay tipos que están todo el tiempo respondiendo mails, WhatsApps, atrás de los jugadores con las fichas médicas y morfándose a reuniones de la URU, donde a veces vamos para algún lado y a veces giran en una espiral sin fin, ¿no? Las dinámicas grupales, cuando hay intereses a veces contrapuestos o intereses confusos o no hay claridad, no son fáciles en ningún ámbito. Esto lo mueve la pasión y lo mueve la inmediatez y lo mueve a veces querer imponer ciertos liderazgos. Los más fuertes querrán imponer su liderazgo o su experiencia, los más débiles querrán imponer su protéjanme, o sea... Yo les invito a que pasen una temporada en las reuniones y en los grupos de WhatsApp para que ustedes saquen sus conclusiones. La verdad, todos y cada una de las personas que están involucradas en estas discusiones y 3 o 4 personas atrás de ellos, todos le dedican mucho tiempo a pensar. Ninguno por sí solo podría armar algo que satisfaga a todos los demás. Lo que sale es, la URU tiene una obligación en términos de por qué existe la URU, que es ordenar la conversación y sugerir propuestas. Sí ha habido momentos en donde la URU ha dicho esta es la propuesta de competencia. No es lo que ha pasado en los últimos años, donde lo que está es lo que se eligen los clubes. Tal vez si los clubes... debe haber 12 matices. Algunos no querrán finales a mitad de año. No, queríamos 2 ruedas con semifinal y final a fin de año. Podrá haber algunos que digan eso. Podrá haber otros que digan, no, queremos dos divisiones o 2 divisiones de 9 y que los 9 de abajo hoy no se parten 2 porque el segundo nivel es muy bajo y tiene muy poca cantidad de equipos. Si no, claramente esto que te comentaba de hacer 2 niveles de 8 se podría hacer hoy porque tenemos 5 o 6 clubes más compitiendo. Pero no tienen el mínimo nivel. De hecho, las experiencias que hemos tenido para involucrarlos a ellos no han sido positivas. Pero la verdad que lo que se genera es el producto de la democracia, del consenso. Se terminan votando 2 o 3 opciones reales, incluso la del calendario que les comenté, que fue tan discutida acá. Y creo que hasta se hizo una especie de balotaje entre las más votadas, donde termina saliendo la opción que está. El año que viene está encaminado a aprender de estos años y encaminado a adaptarse a la dinámica del Mundial, porque el Mundial, a diferencia del Mundial pasado, que empezaba en septiembre y terminaba el campeonato uruguayo a fines de agosto, hubiera parecido una locura y generó ciertas discusiones entre clubes que preferían una cosa que otra. El año que viene empieza a principios de octubre. Los que tengan la suerte de ir a Australia se van a ir a fines de septiembre. Sería algo bastante lógico que las finales del uruguayo fueran a fines de septiembre y después se continuara jugando al rugby por un campeonato república, una Copa Uruguay o algo que no implique el campeón uruguayo. Eso va a acortar la cantidad de fechas del año, por más que se empiece a principios de marzo o en los primeros fines de semana de marzo, y eso va a generar una obligación de un formato específico que es mucho más parecido a lo que tú decís, Rodo, y tal vez no sea que ahora empiezan a hacer en el 2027 los campeonatos de esta manera, sino que el calendario nos va a imponer hacer algo de ese tipo y optaremos en 2028 por continuarlo. Yo creo que es el camino. En lo personal creo que es el camino eso que tú sugerís. Creemos toda la comisión de competencias que ese es el camino, pero bueno, no nos va la vida en imponer un modelo o en otro. En definitiva, sí, pero no, también hay clubes que compiten por competir. Bueno, Felipe Contepomi dijo en la Urba que se eliminaran las finales porque había que jugar por jugar. Lo dice Diego Albanese también. No lo estoy inventando yo. Yo le recomendaría a los clubes que para poder ver mejor este campeonato vayan por donde, Agustín. Por Óptica Eternity, por eso los invitamos a ver las recomendaciones. Tener estilo es saber dónde mirar. Óptica Eternity, la óptica de la gente. Seguimos con las recomendaciones, momento de Kia. Kia, movement that inspires. Seba, recién tocabas un tema de cómo se va a diagramar el año que viene, que va a haber un cambio de formato por lo que es el calendario de la Copa del Mundo, que obviamente que va a tener al rugby uruguayo muy involucrado en eso. Pero tocaste un tema también que ha sido motivo de protesta de jugadores, de clubes, y es que, por ejemplo, las finales del campeonato se jueguen en el momento de la ventana de noviembre, algo que pasó el año pasado y que no es la primera vez que sucede y que había un reclamo de que los jugadores de selección pudieran estar disponibles para los clubes en las finales. ¿Por qué pasa esto? Mirá, me excede un poco la respuesta, no quiero ser
tengo una opinión personal, pero en realidad lo que pasó todos estos años es que la estructura Teros se movía en paralelo al campeonato local, los jugadores entraban y salían en función de sus posibilidades y de los permisos que tuvieran en términos médicos, físicos, etc. Rodo. No, me quedé colgado con algo que es uno, acá el uruguayo de por sí es amante del fútbol, ¿no? De por sí es amante del fútbol. Y el futbolista critica que por qué se para el fútbol en el Mundial de Fútbol. ¿Por qué no se sigue jugando el fútbol en el Mundial de Fútbol? Y resulta que en el rugby vamos a hacer lo mismo. Vamos a parar el rugby en el Mundial de Rugby. No. Yo no dije que lo vamos a parar. No, lo vamos a cortar dije para que para es no una jugar posibilidad. Dije que es una posibilidad. durante el Mundial. No dije eso. Dije que es una posibilidad y que probablemente nos condicione y los clubes que levantaron la bandera de terminar el rugby antes de la ida al Mundial, que involucra a muchas personas, no solo jugadores. Familias. Probablemente lo repitan familia ahora, no pero juega rugby. es una discusión que no está iniciada. Sí están preanalizada y sí hay una posibilidad de formato arriba de la mesa que termina antes del Mundial. ¿por qué Pero vos no estás esto de va a ser acuerdo con que se decisión. pare el Y campeonato? claro que no. ¿Por qué? Esto va a ser decisión de los clubes. ¿Por qué se va a parar? No, porque entendiendo. Va la familia no juega al rugby. Yo creo que el rugby en general, y por lo menos en el rugby uruguayo, el Mundial suele involucrar a muchas delegaciones, incluso de clubes, que arman viajes en torno a la Copa del Mundo. De gente del rugby. Yo no estoy de acuerdo. Y No lo veo como algo más en un rugby que hablamos de que está creciendo el número de gente y un rugby que crece. ¿Por qué lo iríamos a parar? Seguíamos jugando. No, porque aparte. Yo creo que pararlo un mes cada 4 años por este Te motivo. voy a decir más. Pues te voy a decir más. ¿Lo enganchás después con qué? Con un torneo que sabemos que nadie le presta interés, como ha sido el República, que ha terminado fallando constantemente porque los clubes no se presentan, no juegan. Hace muchos años que no se juega ese torneo. ¿Por qué? Muchos, ¿Pero por 8. qué? Porque los clubes no le daban interés. Los clubes no le daban interés. Tal vez es un pero- torneo que y pueden digo, ganar una- otros una clubes vez que no terminarlo sean los antes. principales. Muchos daban walkover porque no querían jugar. Tal vez tenemos que ser muy abiertos en ver quiénes se quieren inscribir y quién no. Son históricamente torneos donde ganan los equipos de segundo nivel. Es una motivación para el año. No quiero adelantarme a algo que obviamente comparto lo que decís. No se para el rugby, en todo caso cambiaría de campeonato. Lo que pasó en el fútbol es que se paró el fútbol, disculpen la diferencia. Sí, se paró. De hecho, están los Sevens también el año que viene. Pero bueno, es una realidad que nos vemos venir. Si el diagnóstico que estamos haciendo hoy está equivocado, nos vamos a dar cuenta en un par de meses, que es cuando abriremos la conversación a todos. Los recesos también. Igual sí. Igual el análisis de que la temporada es larga y que casi que hoy te diría no puede ser que terminemos el 21 de noviembre como tal vez terminemos este año, creo que es un consenso general. Así que tenemos que sentarnos a pensar cómo acortarlo o cómo pausarlo más en el medio, dónde poner los recesos, si ponerlos en vacaciones de julio, vacaciones escolares, liciales y ventana Teros o Nation, o vacaciones universitarias que se dan en agosto, donde además ya he escuchado varios grupos de chicos que se van de viaje porque no sé si los pasajes son más baratos, porque estamos en el verano europeo. No soy de esa generación, me encantaría irme con varios de ellos, pero veo que hay grupos en varios planteles que se han ido de viaje, entonces tal vez la comunidad del rugby actual pida que el receso sea más en agosto. Sí, hay gente que dice, cortemos julio y agosto entero y jugamos de principios de marzo a mediados de diciembre. La verdad, nadie tiene la receta, es una discusión que tiene que ser viva y que se tiene que canalizar, no en comentarios en los terceros tiempos, no en comentarios por WhatsApp, sino en propuestas que después tienen que ir un poquito a lo formal, y creo que hay personas que pueden canalizar eso. Seba, yo por lo menos en los últimos años, no recuerdo casos muy puntuales de partidos que se den walkover en primera, sí en preintermedia, sí en intermedia. Este año se dio que se dieron walkovers en primera por diferentes motivos, algunos, como decía recién, por viajes, por casamientos, no sé. Es como llevarlo a primera división, a mí le quita seriedad al campeonato. ¿Les preocupa que se den estas situaciones con más regularidad que antes? Nos preocupa tremendamente. No porque porque en definitiva cada vez que un equipo no juega, hay otro que queda sin hacer nada. Y la verdad que hay gente que vive por el rugby. Y en el campeonato de más jerarquía de Uruguay, o sea. Exacto. Y sí, pero hay algo humano, hay algo de respeto en todo eso, que es, te dije que iba a tu casa o te invité a la mía y al final te cancelé el programa y en definitiva ya no son 15 que se quedan sin jugar, sino que son 100 personas que se quedan sin esa actividad, que en definitiva es lo que decimos que es formativo, integrador, etc. Eso primero. Después, imposible pararse en juzgar
las razones de por qué cada club tomó la decisión de no jugar esos partidos. Son razones todas del mundo amateur, casamientos, cumpleaños, celebraciones, etc. En definitiva, en algún caso, temas de comunicación. Y no hay mucho más para decir que el calendario la URU lo comparte y lo termina de cocinar junto a los clubes a fin de año, no en febrero, ni en marzo, ni en abril. Así que todo el mundo lo recibió el 15 de diciembre y todo lo que se podía ajustar, se pudo ajustar. Después, jamás me pararía en juzgar si fue con mala intención o entiendo las molestias. Después es importante aclarar, porque se comenta también, acá los walkovers... Pero, ¿entendés las molestias con la URU o entre clubes? Yo acá creo que la URU en esto no tiene mucha responsabilidad. Si da el calendario en diciembre. No, responsabilidad. La responsabilidad de la URU está en cuidar la jerarquía del campeonato y en prever que esto no suceda más. ¿Qué tenemos que hacer para preverlo? Y bueno, seguramente más que lo que estamos haciendo. Es algo a revisar. No alcanza con decir yo te dije y al final es culpa. No. Me parece que nos cabe una responsabilidad grande a la URU. Así no tengamos injerencia en decisiones grupales de la comunidad de un club. En este caso, círculo de tenis, cricket, tú lo nombraste. Nombraste los casos, yo los voy a nombrar. Y bueno, hay un caso en juveniles que se dio por tormentas y bueno, en definitiva son situaciones en donde no se han puesto. Hace 2 años o el año pasado se había dado también en Primera División, en el primer fin de Semana Santa. También, no me voy a poner del lado de la justificación, pero todos los clubes en ese fin de semana habían cambiado su partido entre semana, cuando también se había elegido jugar el primer fin de Semana Santa y llegado el caso, todo el mundo lo cambió para jueves, viernes, miércoles, o lo pasó para adelante. Entonces, no se puede dar. Lo que pasa que uno es una situación prevista, los otros no eran previstos porque fueron cruces, pero en definitiva sí, se pudo prever. Se mezcla con un lineamiento que tiene la URU de que no se puede jugar el día que juegan los teros. Es algo que se ha discutido también por parte de los clubes. Entiendo que la URU y la directiva de la URU cuando pone esta medida lo hace para jerarquizar al seleccionado y todo lo que está en torno a él. Bueno, los clubes se sintieron perjudicados, estaba la final del Mundial de Fútbol, estaba el feriado, etc. ¿no? Es algo que no debería volver a pasar, deberían pasar otros cuantos años para que no se den estas situaciones. Es inadmisible, se penaliza en la medida de que hay equipos del interior involucrados, entonces la sanción es una pérdida de localía, que la cumplieron los clubes que estuvieron en esa situación. Después hay una regla que es que al tercer walkover, tal vez debamos ajustarlo, al segundo walkover o al primer walkover sin justificación. Es algo que está para revisar. Al tercer walkover el equipo queda eliminado de la competencia. Seamos realistas. Ha habido en el pasado varias razones para que varios equipos no primera división quedaran eliminados de competencia y como todos nos necesitamos entre todos, se genera una especie de amnistía en la cual decimos invitemos a de vuelta o el club promete que nadie quiere que dejen de competir. Exacto. Pero bueno, y después lo que sucede es que se habla mucho y la URU no va a salir a contestar con cartas públicas y no va a salir a los medios a contestar y nada, hay un ámbito donde se tratan esos temas y bueno, y todo el respeto por otras formas de manejarlo. Y al final del cuento todos se pasan la pelota y no hay mejor pelota que... ¿Qué? La de KP Pro. Totalmente, vamos a las recomendaciones de KP Pro. Vamos ahora a las recomendaciones de Pax Assistance. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a paxassistance.com. Contratá la asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. ¿Te estamos matando con las preguntas, Seba, o va bien? No, sabía que no íbamos a hablar de... La verdad, no, yo las órdenes. le voy a tener que pedir a la gente de Pax que me brinde un servicio a mí, porque la verdad que me cuesta ayornarme a estos nuevos idiomas de no, bueno, vamos a armar un campeonato, hay que ver si por las vacaciones, los descansos, cuándo quieren tomarse vacaciones, viajar. Al fin y al cabo, estamos hablando de un campeonato de primera división, no estamos entrando en juvenil, el campeonato de primera división. Señores, usted se quiere dedicar a jugar al rugby. Este es el campeonato. Sus vacaciones tienen que ser cuando no hay campeonato. El campeonato no puede ser cuando usted quiera
tomarse vacaciones. Estamos hablando de primera división, no estamos hablando de juveniles. Entonces, la verdad, entiendo que las nuevas generaciones hay que comprenderlas, entenderlas, para no alejarlas, para atraerlas, para que se sientan mimados, no alejados. Pero, señores, vamos a ser claros. Primera división, y estamos hablando de si el campeonato tiene que ser en las vacaciones de julio, de agosto, si les damos 2 meses de receso, si jugamos un poquito más, un poquito menos. Y que se lo votan ellos, porque los delegados terminan votando también ellos. Pero ¿dónde quedó el campeonato de un deporte rudo, un deporte de gente que se entrena para golpearse? Estamos cuidando las vacaciones. Yo entiendo que la gente viaja. Lo tengo clarísimo. Sí, bueno, querés viajar, viajá. Te perdés la fecha, no jugás. Viajá con Pax. Viaja con Pax. Pero digo, vos, al fin y al cabo, lo más importante es dejar de hacer la pelota de rugby. Deja de hacer la pelota de rugby. ¿Tá? Entonces digo, y esto viene de hace rato, ojo. Mirá que hace rato habían equipos que planteaban que todo su equipo se iba de vacaciones a lugares de esquí y esas cosas. Pero digo, nada, me parece que el campeonato es el campeonato, se tiene que jugar y bueno, y vos adecuás tus vacaciones a cuando el campeonato no se juega. Si querés viajar en medio del campeonato, viajá. Chau, nos vemos, buen viaje. Jugarás con un jugador menos, 2 jugadores menos, problema tuyo. Pero no puede ser el campeonato ayornarse a si vos viajás o no viajás. Yo lo veo así, me cuesta entenderlo, puedo estar equivocado, sin duda. Es más, seguramente lo esté por las nuevas generaciones como son. Y me cuesta entenderlo. En algún momento capaz que lo voy a entender. Hoy me cuesta entenderlo. ¿Está? Sinceramente. Ahora, hablando de primera división, ¿no? Está claro. Sí, ya si en vamos Inter, a lo de juveniles. O en Inter en Pre. No, en Inter no. Inter bueno, en Pre. Yo voy a juveniles. De 19 para abajo, donde muchas veces deciden los padres. Y ahí sí puedo comprender que las vacaciones sean contempladas. Porque los padres arman un viaje familiar con los hijos y puedo entender que sea contemplado ahí. ¿Tá? Puedo entenderlo claramente. Porque obviamente, nada, los niños no deciden. Hacen lo que los padres optan como mejor para la familia. Entonces, sí, bueno, eso está bien que se ayorne. Que las vacaciones de los liceos, de los colegios, se pare. Estamos totalmente de acuerdo. Porque, primero, nada que tenga que ver con la flexibilidad y el comprender nuevas realidades y comprender diferentes puntos de vista y lo heterogéneo de nuestro rugby tiene que ver con debilidad. Nada más lejos de eso. Nada tiene que ver con que la filosofía cambió. Lo más importante es jugar este deporte por cómo es. Nos educa a cada minuto. Es una oportunidad permanente, no solo por el contacto físico, sino por la forma que se dan las relaciones. Nada más lejos de eso. Disculpa que lo marque de esta manera. Esta es una realidad en la que estamos, en la cual nos tenemos que adaptar si queremos seguir creciendo y si queremos que la gente se sienta involucrada. Hoy está arriba de la mesa si se atienden todas las realidades o no. Probablemente estemos muchísimo más de acuerdo con lo que tú decís, todos los de nuestra generación, pero en definitiva, y no quiere decir que eso no termine siendo así, pero en definitiva tenemos que mostrarnos abiertos y ejercer el estar abiertos a posibles cambios. Estas cuestiones de la temporada larga o de las vacaciones lejos están de ser planteadas por los chiquilines de 20 años. Son planteadas por las personas que gestionan todos los grupos, los planteles de 60, 80, 100 jugadores y lo que transmiten, ¿no? Y además que reciben ese reclamo de los jugadores. Y los staff. Sí, pero en definitiva no se olviden que acá hay un tiempo gigante de los staff, ¿no? Que hay veces que hay 3 entrenadores, pero hay veces que hay 30, 40 personas involucradas alrededor de los planteles y también tienen su tiempo limitado. Lo único que queremos es seguir mejorando y que sigan creciendo la cantidad de clubes y que sigan siendo los partidos lo más parejos posible, que siga habiendo televisión en el máximo nivel. En definitiva, el objetivo es el mismo. Son caminos en los cuales la realidad nos desafía a conocerla, anticiparla y adaptarnos. Pero está claro, Seba. Por eso yo dije, puedo estar yo equivocado. Fue una opinión personal. Pero nada, es como que todo el tiempo estamos, bueno, a ver, pará, no vamos a hacer esto, esperemos, pará, no, capaz que, no, entonces, y todo el tiempo en esa duda de, viste, porque hay que contemplar todo, y hay un momento en el que, bueno, el campeonato es muchacho, le gusta, jueguenlo, si no le gusta, y bueno, nada, alguno no jugará, pero a todos felices no vamos a dejar nunca, todos contentos no van a quedar nunca. Como le dije la otra vuelta, los clubes se van a quejar, si están, si no están, se van a quejar. Entonces, bueno, nada, hay un momento en el cual vos te tenés que parar en un lugar y sigues esto. Listo. Dicho esto, nos volvemos a quedar cortos otra vez con el programa.
porque nos faltó atacar todo el tema del rugby de infantiles y de juveniles, que era un tema que Divino. nos importaba, pero bueno, nada. Escuché que también del rugby del interior querían hablar. Sí, sí. Puede ser. Totalmente. Me Así parece que bueno, nada, va a haber un Perona parte 3. Va a haber un parte 3. Perona session 3, como se dice ahora. Seguramente más sobre el final del campeonato, para así terminamos de discutir lo que nos va a dejar en clausura. Les escribo algo y así lo leen ustedes. Se va. No, pero de verdad que vamos a volver a invitarte para seguir hablando de todos estos temas, porque la verdad que es muy, muy interesante, muy esclarecedor. Y sobre todo que está bueno tener a los que saben, con números, con datos, y con los que viven la realidad de estos temas día a día. Así que te queremos de verdad agradecer mucho por estar acá de vuelta. Bueno, muchas gracias, de vuelta. Transmitir una visión que lejos está de ser conformista de parte de la URU y personal, pero sí que no deja de ser optimista y de disfrutar el momento del rugby uruguayo en el que estamos. Creo que hay una sensación de impotencia muy grande respecto a cómo avanza el rugby profesional, el rugby de los teros, respecto a los clubes, pero bueno, están los datos, están las experiencias cortito, concretas. ¿creció el rugby o no creció el Sí, rugby? por supuesto. Es por la natalidad, ¿no? En muchos, mirá, hablamos mucho en estos días del Mundial 2015, el campeonato era de 8 equipos. Hoy tenemos un campeonato de 12, 50% de clubes más, y vamos a uno de 13, 60%. Lamento que seamos tan pequeños, que un 60% sea tan poco, ¿sí? Pero en realidad, ustedes mirémonos entre todos qué cosas crecieron un 60% en 10 años, o en 11 años, o en 12 años. Creo que sí, la cantidad de jugadores prácticamente se ha duplicado en los últimos 12 años, 13 años. Tiene que ver con el boom del charrúa, tiene que ver con el Mundial, tiene que ver con lo bien que trabajan los clubes en retención y en captación. Por supuesto, estamos siendo mucho más conscientes de lo importante y lo grave que es no trabajar de manera profesional, ordenada, sistemática en esas áreas, y por eso el pánico en el que están varios, la irrupción o inclusión de clubes de exalumnos colegiales, como pueden ser Saibos o Seminario en los últimos años y ahora Lions en el último tiempo, genera cierto temor y mueve las estructuras, y me parece totalmente razonable cuestionarse un montón de cuestiones en ese sentido. Hay otros 15, 20 colegios más que no son clubes, en todo el interior y en Montevideo también. El rugby tiene que seguir creciendo, combinando el esfuerzo de los colegios, que no es llevado adelante por otras personas que no son las de los clubes, o sea, no hay un mundo aparte, y creo que juntos se pueden potenciar de manera extraordinaria, y en definitiva seguir este camino. El rugby se tiene que vivir como de club, pero ¿qué es ser del colegio? ¿Qué es ser de club? ¿No? Esto tiene que ver con el espíritu amateur, ¿no? Lo colegial lo que cambia es que en general es un staff rentado, ahí hay situaciones de riesgo laborales que se pueden pasar para el otro lado, ¿no? Pero en definitiva puede ser una comodidad ser rentado. Pero nada, se combina, creo que muy bien, y el futuro creo que es muy auspicioso. Así que no es para temer. Te dejo una para la semana que viene. A ver. Viendo lo que vimos recién. Sí. ¿Dato mata realidad? Totalmente. Para la semana que viene. No me la contestes ahora. Dale. No, pero si la gente percibe que no estamos bien, también es algo a cuestionarnos, ¿no? También es algo a cuestionarnos. Bueno, O sea, quizás es no exponer este tipo de cosas. Bueno, puede ser. Bueno, Seba, muchas gracias. Seba, Todo el muchas mundo lo gracias. tiene al alcance. Gracias a Dejá de ustedes. guardar para la tercera. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con mucho más aquí en Fixer Rugby. Chau, chau.